Es que algo me está pasando. Espérenme un momentito. Ya. Bueno, esta presentación que yo les voy a hacer eh, se refiere a cómo yo veo en la actualidad el, el trabajo del psicólogo clínico. No solo cómo ha evolucionado ni cuáles son los aspectos históricos, sino todo lo que podemos hacer en la actualidad como psicólogos clínicos. Esto no quiere decir que no haya otros psicólogos de otras ramas que no lo puedan hacer, pero creo que pues es importante hablar de qué podemos hacer en la actualidad y quizá un poco de cómo lo podemos hacer. Eh, Hablamos de psicólogos clínicos, ¿no? Y yo considero que el papel de los psicólogos clínicos ha tenido cambios notables en las últimas décadas. En primer lugar, hay una nueva visión y perspectiva de los padecimientos llamados mentales, o sea, el clínico no tiene que ver ya solamente con personas enfermas y además ya no hablamos tanto de personas enfermas, sino hablamos más de problemas emocionales. Por lo tanto, podríamos decir que en la actualidad la psicología clínica se ocupa de la evaluación, intervención y prevención en problemas relacionados con el malestar emocional. Y también entonces con la prevención y promoción del bienestar y calidad de vida. O sea, no es nada más atender a quien presenta un problema, sino qué podemos hacer no solo en el individuo, sino en la comunidad para promover el bienestar y la calidad de vida. Punto, pues yo creo que muy importante en este momento que estamos viviendo. Entonces, ¿cuáles son las funciones actuales que yo veo que tenemos los psicólogos clínicos? La evaluación y el psicodiagnóstico. Podemos dar diversos tratamientos y también podemos hacer investigación. Lo que yo creo es que estas tres actividades básicas deben integrarse en el trabajo profesional y en el trabajo académico. No creo que se deban ver de una manera separada, sino que más bien las debemos tratar de integrar. Por lo tanto, creo que dos aspectos de gran relevancia en la psicología clínica es que los resultados de la investigación sean accesibles a los profesionales, porque ¿de qué sirve estar investigando muchas cosas y obtener muchos resultados si esto no va a incidir en la práctica profesional? También otro aspecto muy importante es cuestionar la propia práctica a la luz de los conocimientos recientes provenientes no solo de la psicología clínica, sino de otros campos de la psicología. Es decir, no podemos repetir mecánicamente lo que hacemos. Tenemos que cuestionar nuestra práctica y ver qué de los conocimientos recientes nos pueden ayudar a tener una mejor práctica profesional. Entonces, nos llamamos clínicos porque decimos que utilizamos el método clínico. Pero ¿qué es? ¿Cómo concebimos el método clínico? El método clínico ha predominado a partir de la medicina como un método diagnóstico, parte del método científico, mientras que el método clínico ha perdido vigencia y casi no se menciona en la literatura médica actual, no solo médica, sino psicológica. Si ustedes se ponen a buscar artículos que mencionen el método clínico, pues no van a ver mucho porque como que es un debate que se dio mucho hace algunos años y que actualmente ya no se debate tanto sobre el tema, pero yo creo que es importante puntualizar en qué lo usamos y cómo surgió este método, ¿no? Este método surgió a finales del siglo XIX
conservó y mejoró las técnicas utilizadas para el diagnóstico médico, el interrogatorio, el examen del paciente y el razonamiento posterior a la entrevista y el interrogatorio al paciente. Entonces, nació y se conserva en la actualidad ligado a la ciencia médica fenomenológica que corresponde a una medicina práctica humana, pero no es solamente la medicina la que utiliza el método clínico. Podríamos decir que el método clínico es un sistema de pensamiento aplicado al individuo que busca algún tipo de ayuda con la finalidad de establecer un diagnóstico e instituir un tratamiento. Creo que cuando hablamos de diagnóstico, yo creo que en la psicología es como más adecuado decir, vamos a hacer una evaluación del problema que nos presenta el individuo o la comunidad, que puede ser un problema de malestar, pero también puede ser un problema de promover recursos, no solamente en la persona, sino en la comunidad. Centrándonos un poco en la medicina, hay un problema de salud que motiva al enfermo a solicitar la atención y este puede ser muy variado, por lo que se debe precisar desde las primeras entrevistas cuál es el síntoma fundamental que aqueja al paciente. Cuando a ustedes les duele el estómago, por ejemplo, van al médico y le hablan de su dolor de estómago, pero a lo mejor el dolor de estómago es producido por otra cuestión que no tiene que ver directamente con el estómago, ¿no? Entonces, ¿cuál es realmente el problema de salud? A partir de este interrogatorio, de esta entrevista, se confecciona una historia clínica que parte del proceso de búsqueda de la información básica. Es decir, tenemos que hacer una búsqueda que nos va a llevar al planteamiento de hipótesis y a un diagnóstico inicial o prediagnóstico, o le podremos decir en psicología, preevaluación. Y esto nos va a llevar a plantearnos diferentes hipótesis que nos van a llevar a plantear cuáles son los posibles tratamientos que se le puede dar a esta persona o a esta comunidad a la que nos estamos acercando. Utilizamos el método clínico en psicología. Revisamos hace un momento cómo se utiliza en la medicina, pero ahora vamos a hablar más directamente de la psicología. La persona presenta un problema. ¿Qué hacemos para ir delimitando cuál es el problema? Bueno, investigamos los antecedentes y entre esos antecedentes están los personales, por ejemplo, pues cuál es la historia del paciente, o sea, de dónde viene, cuándo se presentó, y luego los antecedentes del problema es a partir de cuándo surgió el problema, cómo es que la persona identifica el problema, cómo considera que ha evolucionado el problema. Y también hablamos de los antecedentes familiares. ¿Por qué hablamos de los antecedentes familiares? Porque sabemos que un individuo ni nace ni se desarrolla solo. Se desarrolla en una familia, ya sea en una familia biológica o en una familia sustituta o en una familia extensa, pero siempre hay una familia. Creo que aquí falta un poco mencionar que también es muy importante el contexto en el que está viviendo la persona. ¿Y cuál es el contexto? Pues, ¿cuál es su contexto social? ¿En qué país está? ¿En qué ciudad está? ¿Cuáles son las condiciones de la ciudad o el lugar que puede ser rural también en este momento? Ahorita para todos los que estamos vivos en este momento,
hay un factor de contexto súper importante, yo le digo macrofactor, que es la pandemia, ¿no? No podemos eh, pensar que la pandemia no afecta. La pandemia afecta a muchas cosas, interviene en muchas cosas. A partir de esto, hacemos también una primera evaluación, ¿no? ¿Y qué utiliza el psicólogo? Que es un poco diferente a lo que utiliza el médico y otros profesionales. Usamos la entrevista igual que otros profesionales, aunque nos fijemos en otras cosas, es una técnica que utilizan tanto los médicos, los psicólogos, los trabajadores sociales, ¿no? Pero nosotros usamos técnicas psicológicas. En la conferencia anterior ustedes oyeron que se utilizó el método de Gordon y la batería de la doctora Yanes. Esas son técnicas psicológicas que los psicólogos hemos ido desarrollando y que son muy importantes porque nos dan como una calidad, una cualidad diferente a nuestra profesión. Y también a partir de ahí hacemos una hipótesis y una evaluación clínica provisional. Creo que aquí empieza que tomemos en cuenta que la evaluación debe ir ligada a la intervención desde las primeras sesiones, ¿no? Yo no creo que se pueda hacer una diferencia tajante entre una y otra, porque si vamos a aplicar 10 pruebas y después le vamos a decir a la persona, creo que su problema puede ir por aquí, pues la persona o se va a cansar o va a decir, pues yo no, a esto no vine, ¿no? Porque la persona cuando plantea un problema quiere una respuesta desde el principio y nosotros pues le podemos decir en la primera entrevista, en la segunda, o sea, desde muy que se inicia la intervención, su problema podría ir por aquí o podría ir por allá, vamos a ir investigando, a ver los dos juntos o si es un grupo, todos juntos vamos a ir investigando, a ver. Entonces creo que esto es importante. Y bueno, ¿qué hacemos con el método clínico desde las primeras sesiones? Pues tomamos algunas medidas generales, que es lo que yo les decía, el tratamiento inicial. Por ejemplo, decirle, usted podría tratar de dormir haciendo algunos ejercicios de relajación. No sé, es un ejemplo muy simple, pero les vamos a dar como guías de por dónde puede ir atacando el problema. Y después sí vamos a hacer una investigación de confirmación con las pruebas psicológicas específicas y en caso necesario con otros exámenes complementarios. Acuérdense que tenemos biología, somos psicólogos, pero lo biológico no lo podemos desconocer, ¿no? Siempre somos seres biopsicosociales. Después de varias entrevistas y pruebas o instrumentos con cuestionarios, vamos a llegar a una conclusión y tenemos un diagnóstico clínico definitivo. Y de ahí hay medidas definitivas que le vamos a sugerir a la persona, ¿no? Y puede ser un tipo de terapia, a veces puede ser medicamentos, que en general nosotros como psicólogos no manejamos los medicamentos, pero podemos sugerirle a la persona que consulte a alguien más, ¿no? Bueno, como les decía, creo que tenemos que integrar la evaluación con el tratamiento y a su vez es importante tener un modelo para integrar la información proveniente de diversos tipos de técnicas para que así podamos llegar a un diagnóstico más objetivo, yo diría no solo de las alteraciones de la personalidad, sino también de los recursos de la persona para hacer frente al problema que él considera que está presentando. Y entonces,
nos, un grupo de psicólogos de la UNAM, cuando yo trabajaba en la Facultad de Medicina, hicimos un libro que se llama Integración de Estudios Psicológicos, que bueno, es un poco, no sé si viejito o anticuado, ustedes me dirán, que se publicó en 1987. Por algunas circunstancias este ya no se revisó, pero actualmente yo lo acabo de subir a ResearchGate porque aunque creo que no está actualizado, puede ser una herramienta que les ayude a algunas personas a, pues por lo menos a tener una guía de cómo se pueden integrar en los resultados de diferentes instrumentos. Pero las técnicas psicológicas, como ya les había comentado, tienen también un aspecto preventivo. Y esto es lo que les decía, no solo en las alteraciones de la personalidad, también en los recursos y fuerza de la persona para generar un cambio. De aquí podremos decir, viene este aspecto muy socorrido en la actualidad y del cual oí que hablaron el primer día, que es la resiliencia, ¿no? ¿Y cómo hacemos esto desde la perspectiva del psicólogo clínico y de las personas con las que yo he trabajado? Pues desde una perspectiva psicodinámica, considerando el marco teórico del cual están planteadas las técnicas, porque no todas las técnicas tienen el mismo marco teórico ni tienen la misma metodología de construcción. Entonces, creo que eso es una parte muy importante, saber de qué perspectiva se desarrollan estos instrumentos. Ahora, hay técnicas psicológicas que se usan con mucha amplitud en diferentes lugares, en diferentes aproximaciones, pero también en la actualidad un campo muy importante del psicólogo, no solo clínico, sino de la salud, educativo y de todos, es la construcción de los instrumentos de medición, ¿no? Porque eh, tenemos que evaluar y para evaluar necesitamos instrumentos de medición. Y creo que esa es una parte básica de la psicología que a veces no le damos la importancia que tiene y se ha cedido un poco ese cambio, ese campo a otras profesiones. Entonces, bueno, la primera publicación en este sentido fue la que ya les acabo de mencionar, el libro de integración de estudios psicológicos, que utiliza la entrevista, las técnicas psicométricas y proyectivas y le da mucha importancia a la relación que el psicólogo establece con la persona. Eh, Como yo trabajé mucho tiempo y sigo trabajando en el campo de la evaluación, pues me he visto inmersa y creo que todos los psicólogos, no solo la utilización de instrumentos, sino como ya les decía hace un momento, también en la adaptación de instrumentos y en la construcción de instrumentos. Eh, Uno de los primeros proyectos de investigación en los que yo participé fue la adaptación del MMPI-2, que es la segunda versión del inventario multifásico de la personalidad de Minnesota. Pero este instrumento, pues la UNAM lo utilizaba desde hace muchos años como un programa de detección de psicopatología, básicamente en estudiantes de medicina, con la finalidad de promover la salud mental, porque desde hace muchos años había un programa de promoción de salud mental en estudiantes universitarios y se usaba el MMPI para detectar precozmente si había algún problema y no dejar que el problema se hiciera grande, sino más bien prevenir y para que esto no sucediera. Cuando usamos
se adaptó el MMPI-2 a México, el MMPI-2 ya tenía dos versiones, una para adultos y otra para adolescentes. Y las dos se adaptaron en la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo vengo de la Facultad de Psicología de Ciudad Universitaria, y ahí se hizo un convenio con la Universidad de Minnesota para adaptarlo. Eh, un problema al utilizar el Minnesota, la primera versión, es que los mexicanos y muchos latinoamericanos aparecía como que éramos patológicos, ¿no? Como que se decía que los mexicanos éramos deprimidos, y eso era por una cuestión cultural, no era una situación que pudiéramos llamar confiable, porque se utilizaban normas norteamericanas para evaluar a toda la población latinoamericana, y México no era la excepción. Entonces, eso fue con el MPI original. Y se decía que éramos esquizoides, que éramos depresivos, como ya les mencioné. Cuando hacemos la adaptación del MPI-2 y MPI a México, un resultado importante es que ya no se consideran patológicos muchos de las puntuaciones de los mexicanos. Y les puedo decir que este instrumento, a lo mejor no han ustedes oído hablar de esto, pero se ha utilizado la versión mexicana no solamente en México, sino en diversos países de Latinoamérica, como Colombia, Chile, etc. ¿Cómo se hizo este proceso de normalización? Se aplicó el instrumento a 2077 sujetos, de los cuales se excluyeron 330 porque no cumplieron con los criterios de inclusión. La muestra final entonces estuvo incluida por 1,744 adultos voluntarios, 860 hombres y 884 mujeres entre 19 y 80 años, con una media de 31.4 años. Como ven, es una muestra que está bastante equilibrada por sexo entre hombres y mujeres, y todas las personas que contestaron de estas 2.744 eran voluntarios a los que no les podía afectar los resultados. Es decir, en algunas empresas nos pedían que la aplicáramos, pero esto no era adecuado para sacar las normas, porque estas empresas quizá la podían usar para correr a alguien o para promover a alguien, y no se trataba de eso, se trataba de estandarizar la prueba. Aquí podemos ver el nivel de educación de los hombres, que fue más alto que el de las mujeres, pero pues más o menos estaban equilibrados, y se hicieron algunos ajustes y se consideró esta muestra representativa de la población general de México en el censo de 1990. Otra cosa importante es que los sujetos provenían de diferentes regiones de la República Mexicana. México, como muchos países de Latinoamérica, es sumamente diverso. O sea, las poblaciones son diversas y los habitantes también. Entonces tratamos de que hubiera de varios lugares. Y como resultado se salió el manual del MPI-2, que a lo mejor, y del MPI-A, que a lo mejor ustedes lo conocen, y posteriormente, ya retomando otras investigaciones con el instrumento, se hizo este libro que se llama Uso e Interpretación del MPI-2 en Español, que está publicado por el Manual Moderno. A lo mejor alguno de ustedes lo conoce o lo utilizó en algún momento. Bueno, otro aspecto en el que yo he trabajado, ustedes oyeron que
que coordino una maestría en psicoterapia infantil de la UNAM. Y entonces, desde antes de coordinar la maestría, cuando yo empecé a trabajar mm, más tiempo en la Facultad de Psicología, vimos que había un hueco muy grande y una disparidad entre lo que se enseñaba a los alumnos y lo que pasaba cuando salían a trabajar. Es decir, la mayoría de ellos empezaban a trabajar con niños y en los programas de la facultad se les enseñaba casi nada con respecto a la evaluación de niños. Entonces empecé junto con otras maestras a trabajar en este campo. Y ya a través de los años que esto se ha hecho, em, estas son algunas de mis conclusiones de cómo realizar la evaluación del niño. Bueno, tenemos que tener conocimiento sobre las diferentes teorías del desarrollo infantil y de la personalidad, así como las técnicas psicológicas que se emplean, pero también tomar en cuenta el contexto en que se hace una evaluación y analizar los casos clínicos a la luz de la teoría y de la técnica, ¿no? Em, ¿Qué quiero decir con tomar en cuenta el contexto en que se hace la evaluación? O sea, no es lo mismo evaluar a un niño porque lo mandan de la escuela y les ponen a los papás la condición de que si no llevan un reporte psicológico, lo van a sacar de la escuela. No es lo mismo eso que un papá que está preocupado porque el niño tiene muchas pesadillas o no duerme. Pero hay cosas que sabemos que de acuerdo a la edad de desarrollo son esperadas, mientras que otras no. O sea, que el niño se chupe el dedo a los 6 meses, un año, es esperado, pero que se lo chupe a los 10, bueno, ya, y muy frecuentemente ya es otra cosa. Entonces, ¿cuáles son? También aquí algo importante es, ¿cuáles son los motivos por los que se lleva a consulta a un niño? Lo que es un síntoma para los adultos no es un síntoma para el niño muchas veces, ¿no? Entonces, el psicólogo debe plantearse al hacer una evaluación a un niño, ¿cuál es el objetivo de la misma? ¿Para qué es y para quién se hace? Así como qué se pretende con ella. Y ahí yo creo que no hay que perder de vista que el foco es el niño. El papá es el que lo lleva, pero nuestro paciente o nuestro consultante es el niño. Entonces, ¿qué es lo que considero que se debe de tener en cuenta al evaluar los problemas del niño? Pues las entrevistas, observaciones, cómo lo observamos en el lugar de la consulta. A veces vamos a las escuelas a informarlo, qué nos dice el niño, qué nos dicen algunas de las pruebas que les aplicamos, cómo está en su desarrollo a través de escalas de desarrollo. Y en ocasiones, no sé, no creo que siempre, pero en muchas ocasiones es importante las evaluaciones neuropsicológicas. Y ahí creo que hay una integración que se debería hacer entre la neuropsicología y la psicología clínica que pues se ha hecho y es exitosa, pero creo que se debe reforzar. Entonces, a partir de esto, antes de que yo coordinara la maestría, hicimos un libro en el que se incluyeron técnicas psicológicas que habían demostrado mayor pertinencia dentro del ámbito clínico y por ende eran las más utilizadas en el campo de trabajo de la evaluación y tratamiento. Y ahí surge el libro Psicodiagnóstico Clínico del Niño como una reflexión sobre la congruencia que debe existir entre la formación académica y la actividad profesional del psicólogo, porque lo que veíamos es que muchos psicólogos utilizan las pruebas, pero cada quien las utiliza a su modo, ¿no? Y aquí fue como recopilar las informaciones, las investigaciones que había, la información que había para poder tener un marco más claro para evaluarlo.
Y, y entonces, después de esto o al mismo tiempo, como hay que construir y evaluar eh, instrumentos para establecer una vinculación entre la psicometría, la psicología clínica y la psicopatología del desarrollo. ¿Por qué la psicopatología del desarrollo? Porque la psicopatología del desarrollo sí nos habla de los problemas de los niños, sí se refiere a los problemas de los niños, pero no desde una perspectiva psiquiátrica o de ruptura entre lo normal y lo patológico, entre comillas, ¿no? Sino que se refiere a que hay trayectorias del desarrollo, que es lo mejor que puede hacer una persona en un momento dado, un niño, y que algunas de esas cosas, de esa forma en la que se adapta, son problemáticas y otras son adaptativas positivas, ¿no? Entonces, hay dos productos sobre que no sé si algunos de ustedes conozcan, que es uno es el psicodiagnóstico clínico del niño, que ya va en la cuarta edición porque se ha ido actualizando. Este fue el primer libro sobre evaluación de los niños y ya trabajando más en el tratamiento y sobre todo en el tratamiento de psicoterapia de juego y conjuntando el riesgo, los perfiles de riesgo con el tratamiento de los problemas infantiles, surgió este libro que es Psicopatología, Riesgo y Tratamiento de los Problemas Infantiles. Estos dos también han sido publicados por el Manual Moderno. Yo sé que algunos de estos materiales del Manual Moderno resultan caros, pero desgraciadamente como que la única forma de difundir los conocimientos es a través de las editoriales. Y no crean que los autores nos hacemos ricos con esto, son las editoriales. Pero es la mejor forma que yo he encontrado de difundir los conocimientos que tenemos. Creo que ahora la educación a distancia y todo esto nos está enseñando a que vamos a poder tener otros medios para que esto se difunda y que eso pues hay que utilizarlo. Y otro instrumento que acaba de salir, que es la batería de evaluación infantil, que consta de 3 instrumentos. Un instrumento para evaluar el estrés, o sea, hace años se consideraba que los niños no sufrían estrés, pero sabemos en la actualidad que sufren estrés y con más razón lo sabemos o con, no sé, con más incidencia lo sabemos ahora que estamos en la pandemia. Y el afrontamiento es otro instrumento que está dentro de esta batería. Aquí ven ustedes que somos 4 autoras. Es un grupo de personas con el que yo he trabajado en la Facultad de Psicología, porque creo que la investigación no se puede hacer solo. Entonces, y otro instrumento para medir problemas internalizados y externalizados en los niños, ¿no? Eh, Creo que esta parte de empezar a tener instrumentos válidos culturalmente es muy importante porque creo que tiene una ventaja utilizar instrumentos que se usan en todo el mundo y que se pueden comparar resultados de nuestro país con otros, pero creo que la cultura es diferente, que los contextos son diferentes. Y entonces nosotros construimos estos instrumentos y otros que les voy a mencionar para los adolescentes con una metodología que consistió en entrevistas con los niños, en que ellos nos dijeran con sus palabras qué es, eh, qué sentían, qué pensaban, o sea, como para, para mi grupo de investigación fue muy importante dar voz a los niños y a los adolescentes. Y si ven, esta es una hoja del cuestionario de problemas
externalizados e internalizados para niños. Ven, también utilizamos esta cuestión pictórica, que son estos cilindros que ayudan a los niños a, a poner las dimensiones más exactamente a través de imágenes, ¿no? Por ejemplo, el número 46, me siento nervioso cuando tengo un examen. Nunca está casi vacío, pocas veces está más lleno el cilindro, muchas veces está más lleno y siempre está más lleno. Ahora, para elaborar estos instrumentos utilizamos multimétodos, porque por un lado es las voces de los niños, por otro lado es la validación por jueces y por otro lado son análisis factoriales que nos llevan a tener la seguridad que estamos midiendo el constructo que queremos medir. Entonces, este es uno de los instrumentos. Tampoco para los adolescentes había muchos instrumentos cuando empezamos a trabajar con el MPIA. Y actualmente como que se les pone un poco más de atención, pero yo no creo que la suficiente y tenemos que seguir trabajando en eso. No solo los psicólogos en la UNAM y los psicólogos en México, que son mucho más que los de la Facultad de Psicología, sino hay muchas personas de países como Ecuador, Perú, mm, Bolivia, que me han pedido mis instrumentos y los han utilizado y les han sido útiles, ¿no? Y entonces el trabajo con los adolescentes propone un modelo de diagnóstico que va de la psicopatología a la resiliencia en este grupo de edad, ¿no? Y por lo tanto, pues el concepto de resiliencia en psicología surgió hace casi 30 años a partir de la psicopatología del desarrollo. Este modelo de evaluación de los adolescentes incluye diferentes tipos de factores sociodemográficos que tienen que ver con el contexto en el que se desarrollan los niños, se han desarrollado desde niños hasta adolescentes, factores de personalidad, sucesos de vida que pueden propiciar o no un mayor riesgo de desadaptación, o sea, de acuerdo al nivel de estrés y al afrontamiento que, que, con el que resuelven estas situaciones los adolescentes. Sabemos que en la actualidad, pues hay muchos riesgos que los adolescentes están sufriendo, ¿no? Quizá la pandemia ha disminuido algunos riesgos porque están más encerraditos muy a su pesar, pero ha aumentado otros riesgos, ¿no? Porque el aislamiento puede ser un problema social importante. Entonces, ¿cuáles son los instrumentos que hemos desarrollado para poder tener una imagen más amplia del adolescente, que también utilizamos el método de que son las palabras de ellos? También se hace una validación con jueces y también se han hecho análisis factoriales o otro tipo de análisis, ¿no? Pero sobre todo tratamos de que darle estos resultados al adolescente, platicar con él para que sean parte del tratamiento. Esto se ha hecho desde el MPIA. Hay varios libros escritos en Estados Unidos sobre esto, de lo que es la terapia colaborativa. Y hemos desarrollado estos instrumentos: cuestionario de afrontamiento para adolescentes, que no está publicado todavía, pero que si alguien lo quisiera usar, se lo podemos proporcionar. El cuestionario de sucesos de vida, que sí está publicado por el Manual Moderno. El inventario de riesgo suicida para adolescentes, IRISA, que está en la página de la Asociación Mexicana de Suicidología, a la que yo pertenezco. El cuestionario autodescriptivo del adolescente, que también está publicado en el Manual Moderno. Y el cuestionario de exposición a la violencia, que no está publicado
pero que también pueden tener acceso a él si a alguien le interesa. Aquí vemos la portada del cuestionario de sucesos de vidas. Todos estos instrumentos tienen cuadernillos y manuales. Esta es la portada del manual. Y aquí vemos del cuestionario autodescriptivo del adolescente algunas de las preguntas, como por ejemplo, tengo un buen espacio para estudiar, tengo privacidad en mi casa, cosa que ahorita a algunos de ellos les preocupa mucho porque no solo no tienen privacidad para sus cosas personales, no tienen privacidad para atender a las clases, ¿no? Me siento bien adaptado a mi ambiente familiar, etcétera. Bueno, todos estos instrumentos además nos sirven para evaluar y proponer programas de prevención, que desde nuestro punto de vista, los programas de prevención deben enfocarse a reducir las estrategias desadaptativas más que a incrementar las adaptativas. Que claro, que lo ideal sería incrementar las adaptativas, pero es muy importante reducir las que no están funcionando. Y también pensar que los eventos positivos se pueden, o negativos, se pueden volver positivos o negativos de acuerdo al afrontamiento y la forma en que los evaluamos. Por lo tanto, aunque el adolescente o nosotros adultos vivamos en un ambiente que no es muy positivo, podemos mejorar las cosas. Y yo ahora en la pandemia mucho les digo a mis alumnos y a los pacientes, siempre hay algo que disfrutar, siempre hay algo positivo. Enfoquémonos en lo positivo y no nos torturemos por lo que no se puede en este momento. Ya se podrá. Entonces, hemos diseñado algunas intervenciones que no se hacen solamente con base en los niveles de riesgo, sino también con conocimiento del contexto de los niños y adolescentes, así como de otras variables asociadas, ¿no? Como puede ser la percepción que los padres tienen del hijo, las expectativas que tienen de él, qué tanta comunicación tienen con él. Y según algunos autores, el marco conceptual de las estrategias de salud mental dicen que las principales competencias que debemos desarrollar es la comprensión de uno mismo. Si uno no se comprende a uno mismo y no se analiza, no se puede perdonar los errores. Todos cometemos errores y entonces nos estamos culpando constantemente. También entender y manejar las emociones. Muchas veces todos, no nada más los niños y los adolescentes, no sabemos ni distinguir las emociones, ni nombrarlas, ni expresarlas. Sobre todo, esto tiene que ver con cuestiones de género, ¿no? Como por lo menos en México, ¿no? Los hombres no lloran, etcétera. También debemos comprender las situaciones sociales. No podemos cambiar todo lo que está a nuestro alrededor. Hay cosas que se pueden cambiar y hay cosas que no. Y también debemos adquirir un mejor manejo de las relaciones interpersonales, ¿no? Siempre podemos mejorar nuestras relaciones con los demás, excepto pues en casos muy graves, ¿no? Entonces, esto es la estructura general de una intervención preventiva acerca del consumo de las sustancias y el riesgo suicida. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos algunos de los instrumentos que les mencioné para hacer una evaluación inicial. Después, damos un módulo donde hay 2, 3 o 4 sesiones sobre sexualidad. Empezamos sobre sexualidad muchas veces con los adolescentes porque es algo que les inquieta y que les atrae, que muchas veces tienen muchas dudas y tienen ideas muy distorsionadas. Y el consumo de sustancias, que es uno de los riesgos más importantes para los adolescentes en la actualidad, ¿no? Sustancias legales e ilegales, porque se puede
abusar del alcohol y también de otras sustancias ilegales. Y finalmente hacemos un módulo sobre las emociones el riesgo suicida, porque el suicidio de los adolescentes es un problema que a mí me ha ocupado desde hace tiempo, porque cuando yo iba a muchos congresos oía, ha aumentado el riesgo de suicidio tanto, sigue aumentando, pero ¿qué hacemos? Tenemos que prevenir este problema y sabemos que es prevenible. Bueno, estas son algunas referencias bibliográficas de algunos de los instrumentos. Les pongo aquí mi correo y les doy las gracias por su atención. Espero que haya podido comunicar lo que yo pensaba que era más importante para ustedes. Hay muchas cosas que decir. Este es mi correo de la UNAM. Y pues muchas gracias por su atención. Si hay alguna pregunta, comentario, con gusto, y si hay tiempo sobre todo, con gusto se las contestaré o veremos la forma de después contestarlas.